Bueno, vamos a hablar del análisis matemático 2. Vamos a comenzar con la noción de los puntos, porque con estos puntos, al generalizarlo, vamos a llegar a lo que es espacio y luego vamos a conocer qué es un espacio vectorial, un espacio métrico también. Bueno, comenzamos con los puntos en R1, ¿no? Los puntos en R1 se representan en la recta numérica. La recta numérica de los números reales, como tenemos los reales positivos y los reales negativos, ¿no? Luego tenemos los puntos en R2, ¿no? Estos se representan como un par ordenado en el plano cartesiano, ¿no? Que es el más conocido, ¿no? ¿Cómo se define esto? Un punto en R2 se indica como un par ordenado, esta es la notación, X, y X pertenece, este punto, o sea, este X pertenece a los reales, si solo si este X tiene dos componentes, ¿no? Luego tenemos los puntos en R3. ¿Dónde se representan los puntos en R3? Usualmente decimos en el espacio de 3 dimensiones, donde nosotros vivimos, ¿no? Nosotros tenemos el X, Y y Z, comúnmente largo, ancho y alto, ¿no? Esto como se indica como una terna ordenada, ¿no? Y tiene tres componentes. Pero podemos generalizar R4, R5, ¿no? Pero lo generalizamos como un Rn, o sea que tiene muchas componentes, n componentes. ¿Cómo se le dice? Una n-upla. Y este tiene n componentes, como dije. Una vez que ya tenemos la noción de un punto, vamos a hablar del espacio. Por ejemplo, el espacio en R2. Algebraicamente es el conjunto de todos los puntos de R2. ¿Y qué es un punto? Es un par ordenado, ¿no? Geométricamente es el conjunto de todos los vectores que nacen del origen. Aquí lo tenemos. A ver. Luego tenemos, por ejemplo, el espacio en R3, que es el conjunto de todas las ternas, y el espacio en Rn, que es el conjunto de todas las n-uplas. Se dan cuenta que los espacios son una generalización de los puntos, o sea, de conjuntos, del conjunto de puntos. Pero también tenemos el espacio vectorial, que es el más conocido. Usualmente el espacio vectorial se puede decir un espacio vectorial en R3, R2, que son los más comunes, ¿no? Pero también podemos generalizar en Rn. Pero para que se diga que es un espacio vectorial, este debe cumplir propiedades. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, tenemos que la suma de dos puntos le pertenezcan a Rn, o sea, a ese espacio. Luego, que el producto de ese punto por un escalar, o sea, por un número, pertenezca también a Rn. Haciendo estas dos propiedades, definimos un espacio vectorial. Al igual, también podemos definir un espacio métrico. ¿Qué es un espacio métrico? Un espacio métrico es un lugar donde nos va a dar una distancia. ¿Cómo se define eso, no? Sea, por ejemplo, un conjunto diferente al vacío, vamos a hablarlo en R3, ¿no? Donde tenemos a X, Y y Z que pertenecen a ese conjunto. Es un conjunto no vacío, ¿no? La distancia es una función positiva, real y escalar. Una distancia nunca puede ser negativa. Esa es una definición de distancia, de métrica, ¿no? Y también para que esto sea un espacio métrico, como se dijo anteriormente, para el espacio vectorial, el espacio métrico también debe cumplir ciertas propiedades. ¿Qué propiedades? Que la distancia, por ejemplo, la distancia es igual a 0 si la componente X y la componente Y son iguales, ¿no? Tiene propiedad simétrica, o sea que la distancia de X a Y es igual a Y hacia X. Y también hay una propiedad triangular, ¿no? Que le vemos de esta forma, ¿no? Me dice que la distancia de X a Z es menor o igual a la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. Se demuestra de esta forma. Por ejemplo, las distancias. Tenemos la más conocida, ¿no? La distancia pitagórica, que es la diferencia de los puntos en X y la diferencia de los puntos en Y. Es como calcular la hipotenusa. Luego tenemos la distancia taxi, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos valores absolutos de x, de x2 a x1 y de y2 a y1, y de estos dos se suman, ¿no? Esa es la distancia taxi. Luego tenemos la distancia de ajedrez. La distancia de ajedrez me dice que es la distancia máxima de cualquiera de estos dos. Si esta es mayor a esta, entonces mi distancia de ajedrez sería este valor. Ahora vamos a definir el entorno. El entorno es algo muy importante que se va a utilizar en lo que es límites.
¿no? Eh, por ejemplo, en la recta real, ¿no? El entorno se define de esta forma, ¿no? El entorno de A. Para el entorno de A existe un X que pertenece a los reales, tal que la distancia de X a A es menor a un R. En este caso le hemos puesto un delta, ¿no? A un delta. También podemos decir entorno reducido. ¿Qué significa entorno reducido? Que vamos a quitar el punto central. Es la misma definición, si se dan cuenta, solamente que aquí es mayor que 0. Significa que existe un X que pertenece a los reales, tal que la distancia de X menos A es mayor a 0, o sea, debe ser positiva, pero menor al delta, a esa distancia. Vemos los entornos en R2. En R2, en el plano cartesiano, como se dijo, se representa en el plano cartesiano, sea un punto A, en este caso tiene dos componentes, y un punto X, que también tiene dos componentes, y ambos pertenecen a R2. El entorno se define de esta forma, ¿no? Existe un punto X que pertenece a los reales, ¿m? Y la distancia de X a A es menor a un radio o a un delta, en este caso. Igual se define de la forma pitagórica, como vimos, el entorno circular, ¿no? ¿De acuerdo? Y generalizando un entorno en Rn, ¿no? Lo mismo, tenemos un punto de X que pertenece a Rn y la distancia de X a A es menor a un delta. Aquí lo vemos de una forma con una norma, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el entorno en R3, ¿no? Donde tiene tres componentes, el X, Y y Z. Y el A que tiene la 1, 2 y 3, ¿no? Aquí está 1, 2, 3 y aquí el punto de X y Z, ¿no? Menor a un delta. Si se dan cuenta, esto está punteado, no es una línea continua. Lo mismo en el círculo, ¿no? Aquí hay una esfera y aquí hay un círculo. ¿Qué significa eso? Por eso se pone el signo de menor, no menor igual, sino menor. También tenemos los entornos reducidos, ¿no? Como se dijo en R1, quitamos el centro. ¿Cómo se define esto? Es lo mismo, simplemente que le quitamos el A, ¿no? Y le ponemos mayor a un 0. Se excluye el punto del centro. Generalizando un entorno reducido, tenemos de esta forma.